Aterricé en Eclair, estaba en una empresa que se llamaba Fidel Color, era mi primer trabajo, que hacíamos equipos de car audio, montábamos equipos de audio en coches, ¿no? O sea, un poco así, la época, eso ya no se lleva ahora, pero en su día sí. Y recuerdo que a través de Mingu, que su mujer era socia de mi madre en la guardería y tal, comentó que, bueno, que se necesitaba gente en esta empresa y yo aún teniendo trabajo, pues como que se me quedaba un poco flojo aquello, decidí venir y hice una entrevista. Creo que fue Jaume Turren que me entrevistó, que en aquella época era él el que estaba haciendo entrevistas, y luego ya el día que me cogieron, me cogió Pepe y me subió a la fábrica que estaba en el Altillo. En teoría aquí yo empezaba en la línea de mixers con Guti, que en paz descanse, ¿vale? Pero era la persona, con la mejor persona a lo mejor que podía haber entrado a trabajar o con quien trabajar, pero era una persona que era muy de, ¿cómo diría yo?, de los que cuando entra uno nuevo te voy a hacer tus 4 novatadas que vas a ver lo que es esto, ¿no? A ver si vienes a hacer la mili o no. Y fue una experiencia muy guay porque me integré súper rápido y con la gente que había en fábrica era como que rápidamente veías que aquí había un equipo muy chulo. Yo me vi con 24, 25 añitos llevando un departamento que era como de 8 o 9 chicas, mujeres, o sea, algunas me doblaban la edad y yo era el responsable de todas, ¿no? Entonces, bueno, aprendí mucho porque era una parte nueva que no conocía y divertida a la vez porque, bueno, cuando empiezas con algo nuevo que no ha existido en la empresa y lo estás montando tú, pues te motiva, ¿no? Y la verdad es que ahí ya estuvimos como, yo qué sé, creo que duró esta etapa de 2004 a 2000... Bueno, cuando llegó ya la crisis y tuvimos que venirnos de Motor 180 a 166 y ahí se cerró el departamento de inserción. Entonces aquí, al cerrarse este departamento, yo subí a ingeniería de producción. Entonces en ese momento se deshizo lo que había antes de ingeniería de producción y estaba yo solo en el departamento, ¿no? Entonces empecé un poco a coordinar la producción con proveedores externos, a empezar a montar la fábrica de China y ahí empezaron mis viajes a China. En el 2015 o 2014 empecé a ir a China yo solo, 2 o 3 veces por año, para empezar a montar la fábrica de allí, que era un poquito duplicar lo que teníamos aquí. Desde buscar montadores para las inserciones de las placas hasta el montaje en nuestra fábrica de Shenglu y montando un banco de quemar, enseñándoles a verificar. Es decir, hubo un proceso duro de un país nuevo que no conocía, adaptarte a aquello y luego en el día a día pues gestionar la producción de aquí más la de allí y todo esto pues desde ingeniería de producción. Y ahí hemos estado, pues bueno, hasta hace un par de años, que ahora estoy dirigiendo la producción por las circunstancias, es lo que estoy haciendo ahora, y hasta aquí, digamos, esta ha sido un poquito la proyección de entrar con un chavalín de 20 años a montar a la fábrica, pues ahora tengo 20 años más y estamos pues llevando la producción. O sea, no he notado un cambio muy radical hasta hace 3 o 4 años desde los inicios. Es decir, así como te podría decir, sí, cuando llevaba 8 años ya noté un... No, o sea, he visto un poco Eclair igual desde cuando yo entré hasta hace 2 años. Ha sido hasta sí, hace un par de años que se ha creado otro tipo de dinámica de trabajo en grupo, de otro tipo de puertas abiertas a diferentes departamentos y gente que trabaja aquí. Algo que antes estaba como muy dictado y todo muy con unas normativas súper estrictas, que tú a lo mejor pensabas, ostras, si yo pudiera atacar por aquí, esto iría más rápido, tal. Había una gestión en la que no permitía saltarte según qué parte del proceso, ¿no? Entonces, de la manera que hemos evolucionado, estas puertas las hemos ido abriendo, hemos ido tirando estas paredes, se ha creado como un espacio abierto en la que apenas hay despachos, por decirte algo, de hecho no lo hay, y se ha creado una forma de trabajo muchísimo más compacta, de más interacción y que al final como personas creo que nos ayuda mucho más en el día a día, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los puntos que quizás más he notado el cambio, pero sobre todo en ambición, ¿no? Es lo que veo que como marca, ¿no? Desde que Jan cogió esto un poco las riendas, es como que va con la idea de una idea, ¿no? de ser muy tops, y con este cambio que he comentado, que es el que más he notado, es como veo que vamos por el camino para hacerlo. Es decir, de esta manera que trabajamos ahora,
que no hay puertas, que puedes ir a donde sea a consultar cualquier cosa, y de la manera que entre los departamentos se coordinan, creo que va a ser posible a que podamos llegar a ese top que comentáis ya, que es tan ambicioso.